Sí. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura de la parte del dictamen presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen por unanimidad. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Orgánica antes mencionada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía por constar de un solo artículo. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por la comisión antes citada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa a la presidencia que el dictamen emitido por la comisión orgánica antes mencionada en lo general y en lo particular ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por el que se emite la convocatoria al premio Medalla al Mérito por la Defensa al Medio Ambiente 2011. Por lo tanto, emítase el acuerdo correspondiente, publíquese y difúndase dicha convocatoria en los términos que establece la normatividad aplicable y dése cumplimiento al artículo 2 en sus términos. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. ¿Son los únicos? Nada más. Muy bien. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Juan José Peralta Fósil y Jesús González González. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 15 minutos.
Honorable Congreso del Estado. Cuando realizamos visitas a las comunidades, colonias que sufrieron las consecuencias de la inundación el año próximo pasado, encontramos que la preocupación central de las familias que ahí radican es que está concluyendo el mes de abril y no se sabe aún absolutamente nada en el tema de las indemnizaciones correspondientes. En ese sentido, el pasado 15 de abril dirigimos un oficio a Humberto Domingo Mayans Canaval para que informe al pueblo de Tabasco qué avance lleva en esa temática, ya que su jefe Andrés Granier lo comisionó como responsable de la mesa de temas sociales en la Secretaría de Gobernación. Y en ese sentido enviamos un oficio solicitando la información correspondiente. Ese oficio ya tuvo respuesta por parte de Humberto Domingo Mayans Canaval, pero en su respuesta elude, evade el tema de las indemnizaciones y se concreta a decir que en su oportunidad fuimos invitados a la Secretaría de Gobernación, que es donde se toman esas decisiones. Ante tal absurda respuesta, el día de hoy hemos entregado en el Palacio Azul la contestación a esa absurda respuesta y por ser de carácter público, hoy hemos entregado a los medios de comunicación los oficios correspondientes y en esta tribuna daré lectura a la contestación que hoy ya entregamos, repito, en el Palacio Azul a Humberto Domingo Mayans Canaval. Doy lectura a dicho documento. El pasado viernes 15 de abril recibimos la respuesta a la misiva que un grupo de diputados tuvimos a bien enviarle con fecha 12 de los corrientes. En primer lugar, observamos que tuvo a bien responderle a un solo diputado en lo individual y lamentablemente no tuvo la misma gentileza con sus homólogos que suscribimos el documento, pese a que todos tenemos una representatividad e igualdad de derechos como integrantes del Congreso del Estado, tal y como lo establece el artículo 30 de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. En su mencionada respuesta, usted elude abordar el tema principal que le hemos planteado, el cual es conocer montos y fechas de las indemnizaciones a las familias afectadas por las inundaciones artificiales del año 2010. En contraparte, usted alude a la invitación realizada para que nos sumemos a las reuniones de trabajo que en su carácter de secretario de Gobierno viene sosteniendo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Al respecto, nos permitimos recordarle que el artículo 31 de la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo claramente señala cuáles son las facultades y obligaciones de los diputados locales. Como puede usted apreciar, de ninguna de las obligaciones anteriormente enumeradas se desprende que los diputados al Congreso del Estado de Tabasco seamos responsables de la relación
con los otros poderes de la Unión. Derivado de lo anterior, es oportuno recordar a usted que la esencia republicana que inspira nuestro modelo de país enmarca de manera clara el principio de separación de poderes. Por ello, las leyes respectivas precisan con nitidez las facultades de cada uno de los poderes del Estado. Por ende, asistir a las reuniones que menciona sin tener competencia legal en la materia solo redundaría en que fuéramos como simples espectadores pasivos, generando falsas expectativas a un amplio sector de la sociedad tabasqueña. Es por ello que no asistimos, por respeto a los tabasqueños y por respeto también a nosotros mismos. Caso contrario, sucede con la figura del secretario de Gobierno, ya que en los términos del artículo 27, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes atribuciones: conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los poderes federales, con los demás poderes locales, con los ayuntamientos de la entidad y las autoridades de otras entidades federativas, así como los asuntos de política interna que no se atribuyan expresamente a otra dependencia. Resulta, pues, evidente que asistir a las reuniones con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación es una obligación legal de parte de usted, de la cual se desprende también su obligación jurídica, política, ética y moral de luchar por los tabasqueños afectados, tal y como se interpreta de la fracción segunda del propio artículo 27 de la mencionada ley que organiza al Poder Ejecutivo, la cual a la letra le mandata a promover las relaciones de equidad entre los diversos sectores de la sociedad tabasqueña. Por nuestra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la ley que nos rige a los diputados locales de Tabasco, seguiremos insistiendo en que usted nos informe la fecha y los montos que habrán de pagarse a las familias afectadas por las inundaciones producidas el año pasado, ya que el artículo 31, inciso A, de la mencionada ley nos ordena visitar periódicamente los municipios para enterarse de los problemas y necesidades que confronten y canalizarlos a las dependencias que correspondan para su atención. Según la ley y según sus propias declaraciones vertidas a medios de comunicación, usted es el titular de la dependencia a la que le corresponde la atención del asunto planteado. Comprenda que, más que ir a alternar a la comodidad de una mesa de funcionarios federales, a nosotros nos interesa que usted nos especifique si ya hay acuerdos tomados y, en caso contrario, creemos importante recordarle que, de no existir los mencionados acuerdos, se estaría entrando ya al terreno de la complicidad con el gobierno federal. Es por esa razón que le sugerimos que informe al pueblo de Tabasco el resultado de sus negociaciones y presuntos acuerdos con la Federación, ya que más de 200,000 tabasqueños esperan esa respuesta de manera urgente. Por nuestra parte, nosotros esperaremos a que cumpla con la ley, sin ningún tipo de evasivas o de simulación, y emita usted la respuesta que aguardan miles de familias tabasqueñas. Este oficio que entregamos el día de hoy está asignado por un servidor y por los señores legisladores Lorena Méndez Denis, Alterio Ramos Pérez Pérez y Bernardo
Barrada Ruiz. Al respecto, vale la pena comentar que hace 97 días, en el programa Telereportaje de amplia difusión en el estado de Tabasco, Humberto Domingo Mayans Naval manifestó su aspiración a ser candidato del PRI al gobierno de Tabasco y manifestó que en unas semanas se separaría de la Secretaría de Gobierno. Han pasado ya 97 días por cumplirse 14 semanas y este señor, con cinismo y con falta de ética política, aún sigue fungiendo o fingiendo como secretario de gobierno con nulos resultados al pueblo de Tabasco. De tal manera que por eso hemos hecho de dominio público este oficio, porque es urgente que los tabasqueños y específicamente los más de 200,000 que sufrieron los daños de la pasada contingencia sean debidamente informados de las gestiones que por mandato de Andrés Granier realiza Humberto Domingo Mayans Naval en la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por rectificación de hechos a la ciudadana diputada Lorena Burrega de los Santos. Hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Había pensado en iniciar mi intervención dándole respuesta puntual sobre cuáles son las atribuciones y facultades del Poder Legislativo y respectivamente del Secretario de Gobierno. Porque pensé que el interés genuino del diputado Peralta Fósil es tener información sobre cuáles son los avances y logros de las 3 mesas que se instalaron en la Secretaría de Gobernación. Al escuchar el último tramo de su intervención, entendí que al diputado Peralta no le interesa realmente cuáles son los resultados de los acuerdos de la mesa de gobernación. Lo que le interesa es golpear al secretario de gobierno porque está muy interesado en saber qué día quiere renunciar o debe renunciar el secretario de gobierno, tal y como él en algún momento lo manifesté. Y lo que se tiene que discutir aquí no es una decisión personal ni del secretario de gobierno ni de ningún funcionario de la administración pública del estado de Tabasco. Lo que se tiene que discutir en esta tribuna son los asuntos que interesan a los ciudadanos tabasqueños. Y de esos son de los asuntos que en esta legislatura nos tenemos que ocupar. Pero para no dejar nada al vacío, le diré al diputado Peralta Fósil que el pasado 15 de diciembre, él junto con sus compañeros entregó una solicitud para que se instalara una mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación, misma que le entregó en este recinto al señor secretario de Gobierno, Humberto Mayans Naval. Y en esa solicitud, él habla de que hay que instalar una mesa de negociación para hablar sobre los temas que al diputado Peralta en ese momento interesaban. Resulta que la respuesta del secretario de Gobernación fue precisamente invitar a esta Cámara de Diputados y a la fracción parlamentaria del PRD a que fueran partícipes de estas mesas de negociación. Ellos declinaron asistir
como siempre, diciendo nuevamente que no. Entonces, es un contrasentido hacer una solicitud solicitando que se les incluya, y cuando esta invitación o esta inclusión se da, ellos dicen que no. Cuando se trata de sentarse a discutir, cuando se trata de construir acuerdos, siempre dicen que no. ¿Cuál es el interés del grupo parlamentario del PRD si no es la de privilegiar el interés de los ciudadanos y de sus representados? ¿Cómo resolver los grandes temas del Estado de Tabasco si la oposición mayoritaria del Estado de Tabasco no es capaz de sentarse a dialogar y a negociar? El papel de una oposición, señores diputados del PRD, no es decir a todo que no. Es ser un contrapeso en el equilibrio de poderes y construir acuerdos que beneficien a los ciudadanos, a esos ciudadanos que ustedes representan, no en su mayoría, pero sí porcentualmente. Y esos que votaron por el PRD también tienen derecho a que los diputados del PRD los presenten con gallardía, con honor, con honestidad, pero sobre todo con responsabilidad y con vocación de servicio. No es justo que una fracción del PRD limite y obstaculice el avance de ese segmento de la sociedad que es importante para todos nosotros, que no se tiene que tratar las cosas de una manera sectaria. Tenemos que construir un acuerdo que beneficie a todos los ciudadanos y no utilizar como una bandera política de manera irresponsable las necesidades de los tabasqueños. Existen públicamente, se ha dado un informe detallado de la evaluación y de los avances de la mesa de gobernación. El diputado Peralta dice que no se han pagado. Ya anunció el secretario de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Tabasco el inicio de los pagos de las empresas afectadas. El diputado Peralta, para unas cosas, sí escucha la radio y la televisión y lee los periódicos y usa los argumentos en esta tribuna. Pero cuando se trata de reconocer que existen avances, que existen resultados en otras áreas, resulta que el diputado Peralta no se entera que ya fueron publicados en los medios de comunicación. Pero también quiero decirle al diputado Peralta que los diputados de esta Cámara estuvieron en la mesa de gobernación. Estuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política y estuvo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, los diputados sí estamos presentes en las negociaciones de la mesa de gobernación, sí participamos de ellos y sí hemos sido informados de ellos. Obviamente el diputado Peralta se hace de la vista gorda y dice que no tiene la información. Es cuanto, diputado presidente. Se concede el uso de la palabra por rectificación de hechos al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 5 minutos. Solicito al público asistente se abstenga de participar en los debates. Honorable Congreso del Estado, yo entiendo la afiliación mayancista de Lorena Borregar y entiendo que en vez de defender a los 200,000 tabasqueños que aún siguen preguntando cuándo se les va a pagar, opta por la ley del menor esfuerzo y se desgarra las vestiduras por Humberto Domingo Mayans Canaval. Lo más lamentable es que lo hace mintiendo y vale la pena rectificar los hechos y en unos minutos más le haré entrega del oficio que le entregué el 15 de diciembre junto con 3 legisladores más a su amigo Humberto Domingo Mayans Canaval. Nosotros jamás pedimos mesas
en la Secretaría de Gobernación. Fuimos muy claros. Solicitamos la instalación de una mesa de indemnizaciones en el estado de Tabasco para atender a las familias afectadas por las inundaciones artificiales del año pasado. La pedimos aquí en Tabasco. Alguien tuvo la ocurrencia, me temo que el mismo Humberto Domingo Mayans, de hacer mesitas disque de alto nivel en la Secretaría de Gobernación. Hoy es el día que esas mesas, y nos dirigimos específicamente a la que tiene como responsabilidad Humberto Mayans, ha aportado resultados favorables a esas 200,000 familias. Quiero comentarle también a la diputada Borregar que cuando contesta Humberto Domingo Mayans ese documento, nos dice textualmente que en fecha próxima nos daría a conocer cuándo se instalaría esa mesa en el estado de Tabasco. Eso ocurrió en los últimos días del mes de diciembre del año próximo pasado. Estamos concluyendo ya la segunda parte del mes de abril y hoy es el día que esa mesa de indemnización que solicitamos fuera instalada en el estado de Tabasco. Ni siquiera se nos ha comentado cuándo piensan instalarla. Y Humberto Domingo Mayans ha evadido definir los montos, las fechas y las reglas de operación para que se indemnice a esas familias. Quiero ser muy claro, y no son datos que nosotros hayamos cuantificado. Fueron datos que Andrés Granier hizo de manera pública el año pasado cuando Tabasco estaba inundado. Lo dijo claramente, más de 200,000 tabasqueños sufriendo las consecuencias de ese desastre al que una vez más se sufrió en el estado de Tabasco. Y hoy es el día que no se ha pagado un centavo de indemnización. Ese es el tema que seguiremos insistiendo. Y por respeto a los tabasqueños y por respeto a la representatividad que tenemos, no nos prestaremos jamás a asistir a mesas de simulación donde hasta el día de hoy no se ha tomado ningún acuerdo en beneficio de los tabasqueños. La competencia legal la fundamenté hace un momento. Corresponde a la Secretaría de Gobierno asumir esa responsabilidad. Los legisladores locales, ¿a qué iríamos a la Secretaría de Gobernación? Como ya quizás lo han hecho, como dice la diputada, otros legisladores, con la figura de espectadores pasivos. Porque en caso contrario, sí me gustaría escuchar quiénes han ido, a qué han ido, que han abogado por los tabasqueños, pero sobre todo, qué acuerdos han sido capaces de tejer en beneficio de Tabasco. Reitero, hay más de 200,000 tabasqueños que hoy siguen esperando que se les diga cuándo se instala la mesa, cómo se les va a pagar y qué cantidades van a ser las indemnizadas. Las zonas productivas están devastadas. Quizás la diputada Borregar, por su carácter de plurinominal, no recorre pueblos, no recorre las colonias e ignora cómo se encuentran despedazadas las zonas productivas e ignora cómo se encuentran despedazados los patrimonios de las familias
que en sus habitaciones, en sus viviendas y en sus hogares sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Yo la comprendo, pero Diputado quizás Peralta, ignora Fósil, esos ha temas. concluido su tiempo. De tal manera que, reitero, el pueblo de Tabasco sigue esperando su indemnización y seguiremos insistiendo hasta que Humberto Domingo Mayans Naval cumpla con lo que la ley le obliga. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por rectificación de hechos a la ciudadana diputada Lorena Borregada de los Santos hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Bueno, primero que nada quiero aclararle al diputado Peralta que yo no necesito desgarrarme las vestiduras por nadie. Creo que el trabajo de cada uno acredita la responsabilidad, la eficiencia, el profesionalismo de cada servidor público. Es evidente la fobia del diputado Peralta respecto al secretario de gobierno. Es anti-Mayans 100%. Pero bueno, lo que realmente interesa a esta tribuna y a los ciudadanos es lo que el diputado Peralta preguntaba. ¿Cuándo se les va a pagar? Vuelvo a decir, el diputado Peralta lamentablemente está desinformado. Los pagos de afectaciones se iniciaron el viernes pasado. El monto total que se va a pagar son 30 millones de pesos. Ya se inició el viernes pasado el pago a los negocios afectados. Hoy precisamente están pagando en el municipio de Centla. También se pagó ya a los ríos, a la zona de los ríos, a la zona de las sierras, y en el caso de los otros municipios, como decía, hoy se está pagando en el municipio de Centla. Ya se pagaron también los afectados directos por las aperturas de los canales. Entonces, no entiendo cómo sube aquí el diputado Juan José Peralta Fósil a decir que quiere la información, que se les informe puntualmente cuáles son los montos y dónde se va a pagar, cuando eso ya es de conocimiento de los medios de comunicación, porque evidentemente si ya se está pagando es porque la gente ya está recibiendo los beneficios del mismo. Ahora bien, ¿qué ocurre si las respuestas que busca el diputado Peralta es que se instale una mesa donde esté el secretario de gobierno y resulta que el diputado Peralta no asiste porque pide información, pide que se hagan cosas y a la hora de la hora, con alguna excusa, resulta que el diputado Peralta no asiste? No le interesa al PRD, no le interesa al diputado Peralta Fósil realmente ser un gestor eficiente de sus representados. Es más que evidente que de lo que se trata es de venir a esta tribuna para señalar, para descalificar cosas que evidentemente en esta ocasión no tienen fundamento. Es una postura de carácter netamente mediático. Lo que tenemos que discutir, diputado Peralta, en esta tribuna no es venir a descalificar el trabajo ni de ningún compañero legislador, ni tampoco de ningún funcionario. Es cuestionar si son eficientes o no en la función pública que desempeñan. Es preguntarnos si nosotros estamos actuando correctamente en la representatividad que tenemos como legisladores. Y te quiero aclarar, diputado Peralta, en el caso de la presencia de esta legislatura en las mesas de gobernación, no fueron a título personal los compañeros diputados, fueron dos compañeros que merecen respeto, no fueron a
título personal. Fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado José Carlos Ocaña, y fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, porque ese es el tema que se estaba discutiendo, porque hubo una invitación para sentarse a la mesa y estar informados, enterados de cuáles eran los avances y el curso de cada una de las mesas. No se vale, diputado, que descalifiques el trabajo de dos legisladores que fueron a representar a esta Cámara. Tan respeto merece tu posición como la de cada uno de los compañeros diputados, estemos de acuerdo o no con las posiciones que cada uno asumimos en esta tribuna y en nuestra función legislativa. Lo más importante es precisamente eso. Es cuanto, diputado presidente. Se concede el uso de la palabra por rectificación de hechos al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil, hasta por 5 minutos. Honorable Congreso, le acabo de hacer entrega a la diputada Borregar el oficio del 15 de diciembre del año pasado para que lo lea bien y no enrede, como es su costumbre, la información. Voy a citar al diputado Luis Felipe Madrigal, como dijo en alguna ocasión, que aquí todo queda grabado y de todo queda constancia. En sesión pasada comenté el tema de la indemnización a los propietarios de los predios donde se hicieron obras hidráulicas el año pasado. 171 millones de pesos para indemnizar a 300 propietarios. El tema lo comenté también con el diputado Alfonso Izquierdo y lo comenté también con el diputado José Carlos Ocaña, en el sentido que una cosa era indemnizar a los propietarios de los predios, pero cosa muy distinta es indemnizar a los más de 200,000 tabasqueños que resultaron afectados. Y en ese sentido, esta legislatura, por si ya se le olvidó a la diputada Borregar, consensamos un punto de acuerdo que se dirigió a el gobierno federal, específicamente a la Secretaría de Gobernación, donde se le pide también la definición de los montos y las fechas de las indemnizaciones. Esto, diputada, fue un punto de acuerdo de esta legislatura. Posteriormente se hizo un siguiente punto de acuerdo donde ya, como diría en su ocasión el diputado Alfonso Izquierdo, focalizáramos el tema de los 200,000 afectados y también se trabajó en consecuencia. Entonces, no tratemos de ofender la inteligencia del noble pueblo de Tabasco. Una cosa es indemnizar a los propietarios donde se hicieron los canales de alivio y otra cosa es indemnizar a los más de 200,000 tabasqueños que sufrieron las consecuencias de la apertura de esos canales de alivio. No es lo mismo y el tema lo estamos centrando en las familias afectadas. No hemos hecho mención alguna del aspecto del asunto de los pequeños comercios que resultaron afectados. Ahí también lo hemos comentado incluso en los medios de comunicación. La Secretaría de Economía estaba sistematizando los pagos para en su momento hacer la indemnización correspondiente. Pero reitero, no es lo mismo indemnizar a propietarios o indemnizar al pequeño comercio. El grueso, el asunto fuerte, el asunto
que vamos a seguir insistiendo es cuándo se le va a indemnizar a los más de 200,000 tabasqueños que se fueron al agua, y que es una cifra que definió Andrés Granier y que posteriormente también coincidió con él el director estatal de Protección Civil. Ahí está el tema. No tratemos con simulaciones o evasivas del mayancismo y sus aliados en este Congreso de pretender engañar al pueblo de Tabasco. Y vamos a seguir levantando la voz. Queremos saber cuándo se instala en Tabasco esa mesa de indemnización a los más de 200,000 tabasqueños. Se concede el uso de la palabra por rectificación de hechos a la ciudadana diputada Lorena Burregada de los Santos, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Voy a dar lectura. Primero que nada quiero agradecer al diputado Juan José Peralta Fósil, que me hizo el enorme favor de darme una copia, de la misiva que el señor diputado Juan José Peralta Fósil presentó al secretario de Gobierno el 15 de diciembre del año pasado. Y les voy a leer 2 párrafos que son verdaderamente una perla a propósito de lo que dice el diputado Peralta. Tomando en cuenta que en su primera intervención dijo que no era facultades del señor secretario de Gobierno del Estado de Tabasco inmiscuirse en los problemas, que qué tenía que hacer en la mesa de gobernación. ¿Es correcto o no, diputado? Pero bueno, que por las facultades su responsabilidad era nada más de política interna. Y voy a dar lectura a este texto. Dice, es en el punto 2. Dice, en concordancia con lo anterior, consideramos que usted, o sea, el secretario de Gobierno a quien le dirige la misiva, que usted debe ser el canal legal para solicitar al CED Felipe Calderón Hinojosa, quien se ostenta como titular del Poder Ejecutivo Federal, que publique en el Diario Oficial de la Federación el programa hídrico para Tabasco. O sea, se dirige a él pidiéndole que solicite al presidente Calderón que publique el plan hídrico, cuando se supone que él dice que no tiene esas atribuciones porque su responsabilidad es única y exclusivamente de política interna. En el punto 3 dice, de igual manera, en concordancia con sus facultades previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, solicitamos a usted sea el conducto para pugnar por el establecimiento de una mesa de trabajo en la que participen gobierno federal y estatal, así como representantes de los pueblos y comunidades afectadas por las recientes inundaciones provocadas por el manejo irregular de las presas del Alto Grijalva, con el objeto de determinar las indemnizaciones correspondientes. Es evidente que el diputado Peralta cae a cada paso en una serie de contradicciones y no tiene clara cuál es la función primaria del secretario de Gobierno, Humberto Mayansca Naval, aunque se supone que al redactar este documento debió haber leído cuál es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y así ilustrar su ignorancia al respecto. Pero también quiero decir al diputado Peralta que en febrero pasado estuvo aquí el director de la CONAGUA, José Luis Luege Tamargo. Hubo una reunión donde se dio un informe detallado de cuáles son los avances en el tema del Estado de Tabasco del plan hídrico. A esa reunión fueron invitados
todos los sectores y organizaciones que están vinculados con este tema. Y hubo una invitación expresa a todos los diputados de esta legislatura. Todas las sillas del PRD estuvieron vacías. Ahí se dio el informe donde el señor director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, informó al pueblo de Tabasco de todos los avances relacionados con el tema que hoy es objeto de discusión. No interesó al PRD ir a escuchar cuáles son los informes. Pero también hay otra cosa que es necesario precisar. Cada uno de nosotros como legisladores tenemos el acceso directo con cada uno de los secretarios y de los delegados federales para solicitar la información que se requiera, porque también se tocan las puertas de los delegados federales para solicitar apoyos. Entonces, si se toca la puerta de los delegados federales para solicitar apoyos de los programas federales y de los funcionarios estatales, también se puede tocar la puerta cuando cualquier diputado tiene alguna duda, necesita información y esta se entrega. En lo personal, y muchos compañeros diputados del PRD, del Partido Revolucionario Institucional y de las otras fracciones parlamentarias, lo han hecho en reiteradas ocasiones. Cuando hay interés de que las cosas se hacen, uno le busca. Y si hubiera un interés verdaderamente genuino de saber cuál es el estado de cosas que guardan el tema de las afectaciones, yo estoy segura que así como revisa todos los periódicos el diputado Peralta para estructurar sus intervenciones en esta tribuna, también lo podría hacer para informarse sobre cuáles son los lugares donde se han pagado las afectaciones y cuáles son los montos. Pero por otro lado también es Diputada, importante... se le concluyó su tiempo. Gracias, diputado. Termino diciéndole al diputado Peralta que también es importante no solamente venir a hacer un show mediático a esta tribuna, sino venir a hablar de cosas que sean realmente ciertas y estén sustentadas. No se trata de venir a descalificar, ni mucho menos. Gracias, diputado presidente. Se concede el uso de la palabra por rectificación de hechos al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil, hasta por 5 minutos. Con fundamento, permítame, ciudadano diputado, con fundamento en el artículo 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al personal de logística de este Congreso desalojar del recinto a las personas que alteren el orden e impidan el adecuado desarrollo de esta sesión. Honorable Congreso del Estado, sube y sube la diputada Borregar y yo no escucho que analice el tema de los 200,000 tabasqueños afectados. Ahora, otra vez por la tangente. Y quiero decirle que ni siquiera eso ha sido capaz de negociar su amigo, no sé si también su jefe político, Humberto Domingo Mayans Canaval. Ciertamente, y no es tema de este debate, pero ella lo pone en la tribuna, le solicitamos a Humberto Domingo Mayans Canaval que le pidiera a Felipe Calderón que se publique en el Diario Oficial de la Federación el Programa Hídrico Integral de Tabasco. Hoy es el día que ni siquiera eso ha podido conseguir Humberto Domingo Mayans Canaval en las mesas de gobernación. Y si me equivoco, yo le pido a la diputada Borregar que nos presente, no ahorita, después de que vacaciones de la Semana Mayor, me gustaría que ella mostrara públicamente la publicación en el Diario Oficial del Programa Hídrico Integral de Tabasco. Todo programa de carácter federal, para que tenga obligatoriedad a la luz de la Ley Federal de Planeación, debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Si no, simplemente no existe. Y es lamentable decirlo, al día de hoy, el gobierno de Granier y su gran negociador estelar, Humberto Domingo Mayans Canaval, ni eso han podido negociar con Felipe Calderón, que se publique en el Diario Oficial de la Federación el Programa Hídrico Integral de Tabasco. Dicen los especialistas de la materia que ese programa no existe ni técnica ni jurídicamente, que lo más que se ha tenido es un programa para proteger la capital del Estado, y qué bueno que se proteja el corazón político del Estado de Tabasco. Pero ya hoy están los pueblos de Nacajuca en el agua porque no existe el programa hídrico que tanto llevan y trae Andrés Granier, Luege Tamargo, Humberto Domingo Mayans, y la verdad es que no existe ni técnica ni mucho menos jurídicamente. Pero para que no se vaya por la tangente la diputada Borregar, yo la invito y ojalá tenga autoridad moral de presentarnos después de la Semana Mayor en el Diario Oficial de la Federación la publicación del Programa Hídrico Integral de Tabasco. Y me gustaría equivocarme, me gustaría que los presentara aquí, y si se le olvida, se lo voy a recordar cuando regresemos de la Semana Mayor, que nos haga público si es que ya su amigo Mayans logró negociar que por lo menos se publique en el Diario Oficial ese programa hídrico. Si ni siquiera eso ha podido, mucho menos negociar para 200,000 tabasqueños que se les paguen los daños causados por las inundaciones artificiales del año pasado. Se concede la palabra por rectificación de hechos a la ciudadana diputada Lorena Borregado de los Santos, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. La verdad es que me parece ocioso subir a la tribuna a veces, cuando verdaderamente, es arar en el desierto, porque parece un diálogo de sordos que no nos escuchamos, y eso creo que es uno de los problemas sustantivos en el Estado de Tabasco con las distintas fuerzas políticas, concretamente con el PRD. A veces es difícil construir cuando no se revisan los temas con honestidad y con verdad. Y bueno, ustedes mejor que nadie, como medios de comunicación, y muchos de los asistentes han sido testigos aquí de muchos debates que son bizantinos, que son estériles, porque la verdad es que a veces debatir, subir, bajar, no nos lleva a construir nada que verdaderamente beneficie a los tabasqueños, y eso a mí en lo personal me parece verdaderamente lamentable. Tan lamentable me parece que a mí el diputado Peralta me exija o me solicite que yo muestre el edicto o el diario oficial donde se publica el plan hídrico. ¿Qué más quisiera yo, diputado, que podértelo mostrar? No lo puedo hacer porque primera, pues no está en el ámbito de mis atribuciones, y segunda, porque es un asunto que corresponde a gobierno federal si lo publica o no. En el caso concreto del Estado de Tabasco y de los tabasqueños, de los que sí nos debiéramos ocupar y preocupar, es de revisar cuáles son los temas que afectan a los tabasqueños, concretamente con el tema del agua, y construir los acuerdos necesarios. La oposición lo único que hace es subir a la tribuna de la Cámara de Diputados y es asistir a los programas de radio para hacer una serie de exposiciones, de cuestionamientos y críticas que yo no descalifico de ninguna manera. Pero ¿a dónde nos conduce todo eso? ¿Realmente cómo beneficia a los tabasqueños todo eso si a la hora de sentarse a la mesa son incapaces de construir los acuerdos que beneficien a los tabasqueños?
¿A qué aspiran quienes votaron por el PRD si tienen la capacidad de gestionar y no la utilizan? Solamente lo hacen desde el punto de vista mediático. He oído en muchas ocasiones a los diputados del PRD hacer señalamientos y decir que van a presentar denuncias ante las autoridades correspondientes. Lo ha hecho muchos de los miembros del PRD y no voy a dar nombres porque no se trata de eso. Pero muchos integrantes connotados del PRD lo han hecho. Y yo quisiera saber cuál ha sido el resultado de esas demandas. ¿Cuál ha sido el beneficio para los tabasqueños esas demandas? ¿Les han dado seguimiento? ¿Han aportado las pruebas? ¿Se han apersonado verdaderamente de hacer todo el seguimiento legal y de hacer la parte que corresponde? No. Y no lo han hecho porque yo quisiera saber un solo resultado de una de las demandas que dice el PRD que planteó ante las autoridades correspondientes. Nunca hay respuesta. En fin, yo creo que de lo que se trata verdaderamente es de construir y de llegar a acuerdos que beneficien a los tabasqueños y no venir a denostarnos y a personalizar la discusión. En lo personal, una de las reglas que yo me he impuesto es no descalificar personalmente a ninguno de los compañeros, porque no se trata de descalificar el trabajo de cada uno de nosotros. Se trata de cuestionar la función que desempeñamos. Se trata de ver si como representantes populares estamos cumpliendo con el mandato constitucional que los ciudadanos nos dieron. Ese es un tema sustantivo, ese es el tema que le interesa a los tabasqueños y no solamente venir a descalificar y a personar el debate. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra por alusión personal al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 5 minutos. Honorable Congreso del Estado, eso es lo interesante de la dialéctica de la política. Yo creo que ya vamos encontrando los puntos de acuerdo. Yo coincido con la diputada Borregar, es ocioso tratar de debatir con ella. Una vez más se fue por la tangente, que si las denuncias del PRD, etcétera, y el tema de los 200,000 tabasqueños afectados, ni lo menciona. Y esa es la parte por la cual pedí ya por última vez el uso de la palabra en esta sesión, para decirle, porque ella mencionaba que lo que se quiere es que los tabasqueños escuchemos acuerdos, que nos pongamos de acuerdo en los temas torales de Tabasco. Quizá ignora la diputada Borregar que más de 200,000 tabasqueños, lo reitero, están deseosos de escuchar por parte de quien Granier comisionó a ese tema tan delicado, que se les informe a dónde pasan a cobrar su indemnización, qué día y en qué montos, es decir, las reglas de operación. Y eso es, desgraciadamente, lo que no se escucha aún en Tabasco, y ya estamos por iniciar en breves días el 5º mes del año. Ya el agua ya está de regreso. Si no, ojalá se dé una vuelta por Nacajuca la diputada Borregar. Ya otra vez lesionando las zonas productivas de Tabasco y ni siquiera se les ha indemnizado lo del año pasado. De tal manera que ojalá pronto escuchemos en Tabasco cuándo se le va a pagar a esa gente que perdió todo su patrimonio en el estado de Tabasco. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por rectificación de hechos.
A la ciudadana diputada Lorena Borregada de los Santos, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Qué bueno que el diputado Peralta ya precisó y concretó qué quiere. Le voy a dar al diputado Peralta información sobre cuáles son los montos y las gestiones que el Gobierno del Estado publicó en los medios de comunicación. En cuanto a la solicitud de recursos para la atención de la problemática social generada por la contingencia 2010. En el tema de medio ambiente y sistemas de monitoreo hidroclimáticos, los recursos para rehabilitar la infraestructura dañada por los efectos de las inundaciones de 2010 y que provocó pérdidas de producción y organismos en 181 tiraderos a cielo abierto, 8 rellenos sanitarios, 5 empresas de servicios ambientales, 11 unidades de manejo y conservación de la vida silvestre, 4 bancos ostrícolas. El monto que se requirió fue de 103.702 millones de pesos. De recursos sobre el tema de Comisión Federal de Electricidad, el monto de la exención fue por 69.800.000 pesos. En el tema del campo, de los recursos para la rehabilitación de 104.000 hectáreas de pastizales en los municipios del Centro, Centla, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca, en beneficio de 3.655 productores, el monto requerido fue de 89 millones de pesos. En el tema de educación, los recursos para la reubicación de 19 escuelas que permanentemente resultaron afectadas por las inundaciones fue de 73.591.000 pesos. En el caso de salud, los recursos para la construcción de la barda perimetral del Hospital Juan Graham Casa Azul fue de 3 millones de pesos. De recursos para la rehabilitación integral de centros hospitalarios, 30.078.000 pesos. En el tema de economía, los montos requeridos, autorizados, que ya se pagaron, fue de 20 millones de pesos. Recursos de 1.500 negocios con el cual se cubre al 100% las empresas validadas que fueron afectadas fue de 15 millones de pesos. De agua potable los montos requeridos fue 139 millones de pesos, 887.000. El total de los recursos fue de 552.060 millones de pesos. Y podría leerle aquí al diputado Peralta todo el informe de resultados de las mesas de gobernación, pero el tiempo pues no nos alcanzaría y empezaría a protestar para que me quitaran el uso de la palabra, pero creo que si puso atención, bueno, pues ya se enteró. Y si no, pues que haga la solicitud de informe a la Comisión Nacional del Agua o bien a la Secretaría de Gobernación. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra por rectificación de hechos al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil, hasta por 5 minutos. Honorable Congreso, había yo comentado ya no volver a subir ante esta cuestión ociosa, pero una vez más sí preocupa que se pretenda engañar a Tabasco. Voy a invitar a la diputada Borregar que todas esas cifras que estuvo diciendo recorramos si ya lo que dijo aquí como recursos requeridos ya bajaron a Tabasco. Le voy a pedir que me dé una copia hoy mismo de esa información y la voy a invitar en compañía de los medios de comunicación a que visitemos todas esas obras de infraestructura que se supone su amigo Mayans ya entregó a la Secretaría de Gobernación. No da un informe de resultados, da un informe de solicitudes. Decía ella, recursos requeridos. Y me preocupa aún más que en ningún momento dice
cuánta cantidad se solicitó para los 200,000 tabasqueños afectados. Por eso regresé a esta tribuna. Esa es la lista de requerimientos que su amigo Mayans entregó a Gobernación. Y dejo constancia pública, aquí están los compañeros de los medios, la voy a invitar, ojalá me dé la lista hoy para que no la vayan a tergiversar, a esas obras que ella da como algo resuelto, las visitemos con el testimonio de los compañeros de los medios de comunicación. Son requerimientos planteados, pero que no ha bajado al Estado de Tabasco. Y creo ahora la preocupación personal en el tema es aún mayor. En toda la información que leyó la diputada mayancista Lorena Borregar, en ningún momento especifica el monto que se solicita de indemnización a los 200,000 tabasqueños afectados. Queda el compromiso, diputada Borregar, que regresando de estos días de asueto, para que recorramos eso que ya debe estar hecho, supongo yo, que si la barda del Juan Gran, que si cuestiones de infraestructura. Entonces, ojalá lo recorramos y ojalá veamos que ya hay resultados en Tabasco. Una última acotación. Decía ella que hay que visitar a los funcionarios federales para que ellos nos expliquen el avance de las cosas. Quiero decirle que he estado en la Conagua en 3 ocasiones. De una hubo hasta constancia en directo que se radió la audiencia que fui a pedir, acompañado de tabasqueños de Medellín, y nunca nos dio la cara el gerente de Conagua. He estado en 3 ocasiones y resulta que siempre está en conferencia satelital, así nos dice, con sus patrones de Conagua a nivel central. Entonces, no ha quedado por nuestra parte. Hemos ido porque nos los piden nuestros representados. Vamos con la mejor buena fe, con ellos no nos atienden, por lo menos a un servidor, y no me dejarán mentir mis angos. En 3 ocasiones he estado en la Conagua y lo que nos dice es que está en conferencia satelital. Pues ahí queda, diputado Borregar, el compromiso. Ojalá ese informe que es de requerimientos y que le pido una copia hoy mismo, no vaya a ser que la manipulen, y inclusive que le demos una copia a los medios para que se visite, ellos también puedan certificar si son cifras alegres o son cifras reales en beneficio de los tabasqueños. Se concede el uso de la palabra por rectificación de hechos a la ciudadana diputada Lorena Borregar de los Santos, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Por supuesto que la copia, pues no te la voy a dar. Solicítensela al secretario de Gobierno y seguro que él te la entrega. Segundo, el diputado no escuchó que ya se pagó en la zona de Los Ríos, en la zona de la Sierra, y hoy se está pagando en el municipio de Centla. Entonces, no hay ningún compromiso. Él me hace una invitación que yo no acepto. Una vez, primero, cuando vayas a hacer el recorrido, que lo haga él en la zona de Los Ríos, en la zona de la Sierra y en la zona de Centla, para que verifique si es cierto que se pagó o no. Porque de todas maneras, aunque hagamos la gira, el diputado siempre vendrá a esta tribuna a decir que no. Entonces, no tiene sentido hacer esto. Y decirte, diputado, la verdad es que es difícil debatir, es difícil construir cuando no hay disposición y no hay claridad.
cuando no hay voluntad. Construir acuerdos es difícil, destruir es muy fácil. Pero creo que lo que tenemos que hacer es insistir, no cansarnos, en que se tiene que privilegiar un interés superior. Y es un tema que creo que no es menor, que tenemos que preocuparnos y ocuparnos más, y no solamente pensar o venir a esta tribuna a hablar de los medios de comunicación, cuando en realidad, en el fondo, no hay nada y no se alcanza nada y no se construyen los acuerdos que se requieren. En cuanto a que no te ha recibido el delegado de la Conagua, pues es fácil. Aquí el diputado Juan Francisco Cáceres seguramente que va a ser muy eficiente en gestionarte una reunión con Octavio Mijangos, porque alguna razón habrá para que el delegado de la Conagua, diputado Peralta, pues no te reciba. Pero bueno, por favor, diputado, si puede ser el amable conducto para que aquí el señor Peralta Fósil lo reciba. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra por rectificación de hechos al ciudadano diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras diputados, compañeros diputados, público y medios de comunicación. Humberto Domingo Mayán Canaval, ya deliran, sueñan, presienten y presienten bien de que les va a ganar las próximas elecciones. Quisiera mi amigo el diputado Peralta Fósil, que mañana cuando en los medios de comunicación salgan sus comentarios aquí, el debate y todo lo demás, piensen que el pueblo de Tabasco piense que es un paladín de los tabasqueños. Y la verdad de todo es que desde que los 4 le entregaron aquí a Mayán la carta famosa, lo hicieron sin permiso del PRD. Y si ustedes lo pueden ver, irse a los medios de ese día, al día siguiente, la dirigencia estatal del PRD afirmó que los señores no tenían autorización. Por lo tanto, no son dignos, digamos, compañeros, no son para entablar un diálogo directo. Sin embargo, el secretario de gobierno hizo todo lo posible para cumplirle lo que allí habían dicho y nos dejaron plantados en las mesas de gobernación donde estuvimos, diputado. Pero bueno, nada más quiero aclarar que todo lo que se está haciendo, diciendo y todo es una cortina de humo para poder darle marcha atrás a ese documento que le dieron a Mayán sin permiso de la dirigencia del PRD. No se preocupe, compañero, pero además yo quiero decirle, a mí no me da pena decir, yo soy amigo de Humberto Mayán Canaval, igual que a usted no se lo debe dar porque ahí le dijo, y me consta, tú y yo, Juan, hemos sido amigos durante toda la vida, ¿cierto o no? Gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra por rectificación de hechos al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil, hasta por 5 minutos. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente solicito al público asistente a esta sesión
guardar silencio, compostura y respeto, y no interferir y abstenerse de tomar parte en los debates con cualquier denostación. Puede continuar. Honorable Congreso del Estado. Bueno, pues para rectificar algunas cuestiones que el diputado Luis Felipe Madrigal menciona. Miren, es cierto, cuando tomamos la decisión, 4 legisladores, de entregarle a Humberto Domingo Mayans ese documento, efectivamente no tuvimos el visto bueno de la dirigencia estatal del PRD, ni optamos por consultar primero y actuar después. Privilegiamos siempre, y lo vamos a seguir haciendo, que hay más de 200,000 tabasqueños que hoy siguen exigiendo que se les paguen los daños del año pasado. Lo dije en su oportunidad, lo ratifico ahora. El día que me cite el Consejo Estatal del PRD por estar haciendo este tipo de insistencias ante la Secretaría de Gobierno, estoy en la mejor disposición de comparecer cuando así se considere pertinente. En esta ocasión seguiremos privilegiando el interés de los tabasqueños por encima de costos políticos personales o incluso de costos de carácter partidista. Voy, en lo personal estoy hablando, a seguir privilegiando esa justa demanda de los tabasqueños. Segundo punto, en cuanto a su declaración de ser mayancista, pues eso está en su legítimo derecho. Siempre he dicho que la amistad es un valor superior y si usted la honra, pues eso no tiene ningún tipo de comentarios adversos por parte nuestra. Tercero, cuando guste Humberto Domingo Mayans Canaval que entre a la arena electoral, lo estamos esperando desde hace 97 días, que dijo que renunciaba a la Secretaría de Gobierno para entrar a la arena electoral como legítima aspiración de él. Dígale a su amigo que lo seguimos esperando. Van 97 días, 14 semanas, y ahí quiere seguir usando los recursos públicos de que dispone para promocionarse como candidato del PRI al gobierno del Estado. Sea el amable conducto para decirle que cuando guste lo esperamos en la arena electoral. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús González González hasta por 15 minutos. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación. Subo a esta tribuna en relación, como diputado, como representante popular del pueblo de Jalapa, ante los hechos que han ocurrido el día 15 de abril de 2011, en lo cual sí me compete tomar la decisión de pedirle al presidente municipal que ponga orden en las decisiones que en los hechos han ocurrido últimamente. Ante el reclamo del pueblo de Jalapa y como su representante ante este Congreso, me veo en la necesidad de intervenir para solicitar al presidente municipal, el ingeniero Luis de Ya Oropesa, para que ponga orden en nuestro municipio. Los acontecimientos ocurridos el día viernes 15 de abril del 2011, los cuales dejan antecedentes de un gobierno represor e incitador a la violencia al enfrentar a los delegados municipales con los regidores, al parecer por orden de los asesores, para imponer de forma ilegal al técnico Santiago Aguirre Hernández, exregidor, como encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento, el cual se vio involucrado en el escándalo de el exdil Antonio Pliego Jiménez,
Le recuerdo que el exregidor Santiago Aguirre Hernández obtuvo un pago de 100,000 pesos por confirmar el endeudamiento de Jalapa por la cantidad ya con intereses de 36,938,460 pesos. Todo este desorden político y jurídico que generó la confrontación de los delegados y el cabildo con usted se debe al cuestionamiento grave de mantener a la directora de Finanza, Aura Lluvia García, al frente del erario público. A dicha tesorera le fue embargado por el OFE el predio número 26.811 con folio 59, volumen 3, del cual es copropietaria con los C. Aurora del Rocío, Luz Orquídea, Alicia, Elisa y Gerardo de apellido García. Esta funcionaria, en compañía del asesor, el licenciado Manuel Gutiérrez Adriano, y el jurídico del referido ayuntamiento, fueron los autores materiales de violentar el procedimiento normativo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, para imponer al técnico Santiago Aguirre Hernández como encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento. Señor presidente, desde este honorable Congreso del Estado, le hago un llamado por el bien de los jalapanecos y su gobierno para que se restablezca la comunicación, así como también la paz social entre el Cabildo y usted. Pero también me veo en la necesidad de pedirle, a nombre de cada uno de los jalapanecos, como su representante ante este Congreso, antes de que llegue a ser mayor el problema, de solicitarle, escuche la voluntad del pueblo, de sustituir a dicha directora Lluvia García y al coordinador de asesores, el licenciado Manuel Gutiérrez Adriano, y restablezca el orden de la Secretaría del Ayuntamiento, porque es de competencia y decisión. No cometa el error de confrontar la voluntad popular. Al alternar el gobierno de Jalapa fue una tarea muy difícil, ya que los ciudadanos de manera responsable su confianza, permitiendo un avance en el orden administrativo y de servicio que están a la vista de los jalapanecos en un año 4 meses de trabajo. Por lo que le pido, no destruya lo que se construyó con la voluntad popular. Desde esta tribuna hago un llamado a la unidad del regidor, el ingeniero Luis Francisco de Yaro Pérez, al honorable Cabildo y a los servidores públicos que se deben al poder emanado del pueblo. Muchísimas gracias. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 13:55 del día 18 de abril del año 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 14:05 de este día 18 de abril del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.